Y vamos a la última estrategia que hemos visto de comprensión lectora, que es seguir la secuencia. También era una de las guías que dejó en la página la profe Carmen. El orden en que ocurren las cosas de la vida y en los textos se llama secuencia, la forma en cómo van sucediendo todos los hechos. Bueno, los cuentos y los textos en general narran en un orden desde cómo ocurrieron los sucesos desde un principio a fin, pero también ocurre que hay textos en donde no está ordenado la narración, no parte desde el principio al fin, sino que a veces incluso en los libros parte al revés, desde el final, desde lo último que ocurrió en la secuencia hasta el principio. Pero claves, palabras claves como, bueno, primero, a continuación, por último, finalmente, antes, después, nos dan un orden de la secuencia del relato. También la hora del día, día de la semana, el mes, estación, el año, también nos dan datos de cómo podemos ir ordenando la secuencia de un texto, de un suceso, de un relato. Vamos a ver este texto que estaba en una de las guías para ver el esquema que aparece a continuación para que podamos entender sobre la secuencia. Elena visitaba Isla Negra luego de muchos años con Roberto. Su marido, la última vez que había ido a la playa fue cuando sus hijos estaban chicos. Ahora que ya no tenía que preocuparse de las demandas de sus retoños, podría tenderse a sus anchas en la arena para contemplar el impetuoso mar de Chile. Así que estiró su toalla y se acostó sobre ella. Después de un par de horas, Roberto la invitó a almorzar. Era hora de caminar un rato y de comer un rico caldillo. Sin embargo, ella estaba tan fascinada viendo el paisaje que prefirió quedarse tendida en la arena. Cuando Roberto volvió de su paseo, encontró a su mujer durmiendo plácidamente sin el cobijo de la sombrilla. ¿Cuánto rato habría reposado exponiéndose a los rayos del sol? Roberto resolvió despertarla. Elena sintió de inmediato los síntomas de la insolación. No resistía el dolor de cabeza y sentía en su cuerpo un ardor insoportable. Roberto la recostó a la sombra y le dio a beber pequeños sorbos de agua fría. Ella continuó sintiéndose mal y muy pronto decidieron volver a casa para poder aislarse del calor sofocante que había a esa hora. La visita tan esperada a la costa había fracasado por la imprudencia de Elena. Mientras Roberto le ponía compresas frías en la cabeza, ella juraba que el próximo paseo lo haría tomando todas las precauciones para protegerse del sol y no volver a insolarse. Si revisamos la secuencia del relato, sería algo así. Primero, Elena visita Isla Negra con su marido. Después, el marido le invita a almorzar, pero Elena decide tenderse en la arena. El marido va a almorzar y regresa, y ve a Elena dormida en la arena. Ella está insolada. Debieron regresar a casa porque Elena estaba muy mal. Esa sería la secuencia de este relato. Recuerden, importantísimo, siempre vuelvo al texto para buscar información sobre la pregunta. La pregunta dice, ¿qué ocurrió antes de que Roberto volviera de su paseo? Voy al texto. Busco cuando Roberto volvió del paseo. Cuando Roberto volvió de su paseo, como me indica la fecha, voy antes. Elena decidió quedarse tendida en la arena. Busco aquí en mis alternativas. ¿Sí? ¿Cuál sería? Eso ocurrió después. Eso no ocurrió, porque nunca fueron a comer el caldillo congrio. Tenemos estas dos. Estiró la toalla y se extendió al sol. O Elena se había quedado dormida en la arena sin protección. Esto que está acá ocurrió después en el texto. Así que, fue algo que apareció después en el texto si lo volvemos a revisar el texto completo. Entonces, esta es mi alternativa correcta. Estiró su toalla y se extendió al sol. ¿Qué hizo Roberto luego de despertar a Elena? Bueno, Roberto resolvió despertarla. Veo qué ocurrió después. Roberto la recostó a la sombra y le dio a beber pequeños sorbos de agua fría. ¿Qué hizo Roberto? Tomó a su esposa y la recostó bajo la sombra, le puso compresas frías en la cabeza, le invitó a caminar un rico caldillo o regresaron a casa. Aquí dice,
Roberto la recostó a la sombra. Entonces, tomó a su esposa y la recostó bajo la sombra. Ideas claves de esta estrategia. El orden en que ocurren las cosas se denomina secuencia. Los textos literarios como cuentos y novelas no siempre siguen una secuencia. Los textos no literarios como noticias, receta siguen secuencia. Las palabras clave como primero, continuación, luego son las que me van a ayudar a identificar el orden. La hora, el día, el mes, el año indican una secuencia cronológica también. Cuando no hay palabras claves, piensa en el orden en que ocurren las cosas. Bueno, reforcemos aquí lo aprendido. Ordene secuencialmente las siguientes palabras claves. ¿Cómo sería esto? A ver, si tuviéramos que dar el orden. ¿Finalmente iría primero? No, ¿cierto? Claramente va por aquí. Primeramente. Después, ¿cuál va? ¿Finalmente? ¿Al tiro? ¿Enseguida? No. ¿Cuál de estas dos va? Y bueno, cuando ya le encuentren un orden lógico a esto, una orden secuencial, en verdad, a estas 4 palabras, lo que van a hacer es redactar una pequeña historia con estas para reforzar lo que hemos aprendido hoy día. ¿Sí? Bueno, y acabamos de terminar el último video de la estrategia de comprensión lectora, que es hallar la secuencia.